El placer de recibir en esta mañana de Mercado Visión al médico veterinario Federico Santangelo. Fede querido, ¿cómo va? Buen día. Buen día, Silvio, ¿cómo te va? Todo muy bien, todo en orden. Me alegro mucho, Fede. Bueno, no te puedo no dejar de preguntar, o por lo menos empezar la charla de hoy con respecto a los anuncios que se harían en esta jornada vinculados a acuerdos con la industria frigorífica para mostrar precios cuidados también en materia de cortes de carne vacuna. ¿Qué reflexión te merece? Me imagino que estarás informado de todo esto, Fede. Sí, mira, todos estos anuncios generalmente que se quieren hacer para controlar el precio de la carne, es más para tapa de diario que para otra cosa, te diría. Ya hemos visto y hemos tenido épocas de montón de controles de precios o intentar controlar el precio de la carne. Y son imposibles, te digo, a la larga. El mercado lo pasa por arriba. Son para el título, para tratar de mostrar que el gobierno hace algo con respecto al precio de la carne, pero después el mercado te pasa por arriba. ¿Y qué ves del mercado en este sentido? Porque, en definitiva, la materia prima la evalúa el mercado todos los días y el mundo ganadero está viendo que puede haber una reducción de la oferta en el corto plazo. Cuando hablo de corto plazo estoy hablando de 15, 20 días, que se empiece a vislumbrar en la plaza lo que ya está reflejado en los corrales, por ejemplo, de confinamiento, en los feedlots. ¿Qué es lo que estás viendo vos como analista que pueda llegar a ocurrir con oferta y demanda dentro de 15, 20 días, Fede? Sí, mira, es tal cual lo que vos decís, esto es oferta y demanda 100%. Fíjate que en cuanto a la demanda empezó a bajar un poquito, porque la gente se fue de vacaciones, porque pasó el furor de las fiestas, porque después de la larga cuarentena la gente quería salir, encontrarse y volver a juntarse, tuvo el pico del precio de la hacienda que tuvimos en diciembre y que tanto ruido mediático hizo. Ya empezamos a ver que con una oferta normal, después que alcanza estos picos tan altos, con subas altas que no hay que renegar de estas, que fueron tal cual, el precio de la hacienda ya la semana pasada, o entre los primeros 20 días de este año, ya bajó los precios máximos, tenemos entre un 8 y un 10%. Ujú. Entonces, acá ya no empiezan a salir nuevamente mediáticamente a ver por qué no baja el precio en las carnicerías en este momento. Ya sabemos cuál es el precio que puede llegar a tocar, porque cuando los matarifes convalidan un precio, ese precio está latente en el mercado. Y ahora tal cual, ahora hay que esperar a ver qué es lo que puede llegar a pasar cuando se resienta esta oferta de feedlot, que es lo que ocurrió 2019, 2020, para los mismos meses, si recupera los valores que cayeron a lo largo de estos días, y para mí puede llegar todavía a subir un piquito más, un poco más para arriba, es capaz de alcanzarlo como consecuencia ahora sí de escasez de oferta. Claro, nadie sabe cómo puede llegar a reaccionar la demanda. Eso es un misterio, sobre todo en un contexto de crisis socioeconómica muy fuerte, yo diría casi sin precedentes en la Argentina, donde casi la mitad de la población está sumergida en la pobreza o anda en los límites de esa pobreza. Ahora, ¿vos notás que va a caer la oferta? Porque esta es otra cuestión, ¿no? Después analizaremos cómo reacciona la demanda, pero ¿en oferta va a haber algún que otro problema? Y va a caer esta oferta de hacienda proveniente de feedlot, que ya de hecho está empezando a caer, y es la que te marca los precios máximos. Entonces, cuando empiece a caer y la demanda lo pida, porque la demanda lo pide, hay compromisos, hay que abastecer las carnicerías, es la mercadería que le gusta al carnicero, vos fíjate que siempre se reclama acuerdos de precio, pero en cuanto te dice que la industria exportadora va a ceder asados a las carnicerías, van a hablar con los carniceros, lo primero que te dicen no es la mercadería que nosotros queremos, es un asado más gordo, es un asado que no nos sirve. Entonces, por un lado se quejan que la hacienda de exportación es la mejor de todas, cuando lo quieren abastecer el mercado a las carnicerías no sirve. Va a empezar a faltar y posiblemente repercuta. En cuanto a lo que vos decís referido a la demanda, y es tal cual que la demanda hoy estamos con una crisis sin precedentes, con un 50% debajo de la línea de pobreza, también hay que ser muy clarito que el gobierno ha emitido
un montón de dinero, miles de millones de pesos emitidos, y eso es inflacionario. Entonces, así como esa emisión monetaria repercute en la mayoría de los precios, también repercutió en el precio de la hacienda. Entonces, hoy hay un 50% de gente que está bajo línea de pobreza y otro 50% de la gente que también tiene dinero, que hay mucho más dinero en la calle, y eso repercutió en el precio de la hacienda. Federico, ¿cómo estás viendo el número para aquellos que encierran profesionalmente? Porque durante el 2020 fue una característica desagradable para todo el sector el nivel de pérdida que se construyó llevando Hacienda al corral, por distintos motivos. Podemos hablar de diferencial de compra-venta, después los precios de los insumos nutricionales en el último trimestre del año pasado. Hoy, ¿cómo están esos números después del movimiento que hubo en el valor del gordo? Mirá, el precio, tal cual decís vos, fue un año muy malo nuevamente para el feedlot, en donde los corrales, como decís, por la relación compra-venta y sobre todo por la gran suba del precio de los granos que tuvo en el último trimestre, la hacienda, los corrales pudieron llegar a perder entre 7 y 10 mil pesos, dependiendo cada uno de cómo su eficiencia de conversión y todas estas cuestiones y cuándo entran y salieron al mercado. Hoy por hoy estas pérdidas se han acotado, no deja de dar un valor positivo. Hoy podés tener valores entre menos 3, 4 mil pesos por cabeza, en donde ya el fildotero la viene peleando, como la hace siempre. Vos decís, ¿cómo siempre encierran? Y bueno, el fildot tiene que cerrar, no puede salir, no puede dejar de operar, pero los valores ya son más acotados y con estos niveles de precios el fildoteo la pelea, como hace siempre. Entonces hay que ver cómo evoluciona de acá adelante y qué pasa con los valores de la nueva zafra. Es importante lo que estás diciendo porque vos estás ratificando que en el sector filotero, a pesar de la evolución del precio que ha tenido la hacienda gorda, aquella que produce el filotero en los últimos días del año pasado, sigue habiendo una pérdida comercial allí, ¿no? Y lo que pasa que con un maíz de $200, como ha subido el maíz en los últimos 3 meses, es muy difícil producir. No, no solo sube el maíz, sube también todo lo que es la parte de complementos, de Los proteína para coproductos, dar de comer. claro. ¿Cuánto te, claro, porque hoy cuánto te cuesta más o menos producir un kilo de carne a corral con un maíz de $200, como decís vos? Porque en definitiva, a dólar oficial era lo que estaban pagando aquellos consumeros, tanto productores de carne bovina como de carne aviar o porcina, ¿no? Sí, tal cual. Mirá, el número últimamente no lo saqué, no lo tengo, estoy mitad de vacaciones, mitad de trabajo, entonces no tengo hoy cuál es el costo del kilo ganado en el corral, pero grosso modo te digo que está perdiendo, no deja, la empata el filo, como mucho la empata. Está abajo, no te puedo dar con exactitud cuál es hoy el costo de este kilo ganado. Fede, lo que me decían algunos filoteros es que ya no pueden acceder al macho hoy cuando van a reponer por lo que vos estás comentando. Van a una hembrita que el mercado le permite pagar hoy entre 170 y 175 pesos. Si es de 170, ¿dónde va el macho entonces? Y el macho ahora sigue, el macho está firme, el macho de invernada sigue estando firme, calcula que ha tocado los 200 pesos el ternero en una época que recién estaría empezando a aparecer, y con estos valores se le cuesta. Este va a ser un año, este te diría que va a ser un año con donde intensificar, no va a estar para intensificar mucho la producción, tanto Ujú. en la parte de recría y obviamente en el corral. El corral va a tener que ser un corral integrado a un proceso de recría en donde la terminación sea lo menos posible y en una recría en donde vos tengas que llevar el ternero no tanto con suplementación, sino más base pasturas. Que no podemos estar haciendo planteos intensivos de altas cargas como hacíamos en el pasado sobre la base de muchos hilos de maíz
que nos permita mantener la carga, sino que este año va a ser el soporte, va a ser pastoril con suplementación y a veces vamos a tener que pensar en no tener una ganancia tan rápida, tan grande, sino por ahí ir un poco más lento, porque con estos números, lo que te repito, de un maíz a $200 es muy difícil producir carne. Interesante lo que plantea el médico veterinario Federico Santangelo, ¿eh? Muy interesante para reflexionar, porque esto marca el futuro productivo de la ganadería en la Argentina en relación directa con los costos. ¿Nos aguantás un segundito, Fede? Hacemos una pausa y regresamos con vos. ¿Cómo no, Silvio? Federico Santangelo, en la mañana de Mercado Visión. Pausa, ya volvemos. Menos inversión en recría sin tanta suplementación para este 2021 y corrales con desarrollo cortito para la producción final de esa hacienda que después va a tener destino de faena. ¿Cómo ves a los mercados mundiales en este contexto de pandemia sin resolver en el aspecto sanitario, Federico? Y bueno, tenemos que hablar por un lado de lo que es China. China sigue demandando el tema de carne. Hay que ver qué pasa ahora con la evolución del foco de peste porcina, el nuevo brote de peste porcina africana que ocurrió. Hay que ver cómo se desenvuelve. Venía recuperando mucho lo que era el tema de stock porcino. Recordemos que tuvo que sacrificar millones de cabezas de cerdos. China siendo el principal productor de carne porcina a nivel mundial, y esto le demandó muchas necesidades de importaciones y fue lo que empezó a traccionar no solo la importación de carne porcina, sino las otras carnes, y nosotros lo vivimos y lo repercutimos con el tema de la carne vacuna. Creemos que las importaciones de carne vacuna hacia China, de China, van a seguir siendo sostenidas, porque la recuperación del brote de stock porcino venía siendo, pero iba a repercutir más que nada en términos de las importaciones chinas de carne porcina, no así tanto en las importaciones de carne vacuna, por lo cual esa demanda de China hacia nosotros va a ser sostenida. Y obviamente lo que importa y mucho es qué pasa con el tema del coronavirus con las exportaciones hacia Europa. Claro. Europa son las exportaciones de cortes de más valor, que van muchas destinadas a restaurantes, sobre todo a la parte de Alemania y Holanda. Y eso, en cuanto a los brotes de coronavirus, que sigan cerrados los restaurantes allá en Europa, no nos favorece. Vimos que había caído muchísimo el tema de la cuota Hilton, sigue estando bajo, y esto repercute sobre todo en los cortes de más valor. Con una demanda mesetada o caída para cortes de calidad con destino a Europa por los motivos que vos quieras buscar, recién mencionaste uno, el aspecto sanitario es fundamental para interpretar la realidad del mercado mundial. ¿Qué otro tipo de mercados se abren como interesantes pensando en carne de calidad, que es la que puede producir Argentina en mayor medida en el futuro, Fede? Mirá, hay mercados que hay que explorarlos, que están muy poco trabajados todavía, como son los mercados de Arabia, Emiratos Árabes, Qatar, todas esas cuestiones son países con mucha riqueza, que están muy poco trabajados por parte nuestra. Después tenemos los compradores de siempre. Israel es un gran comprador para Argentina. Es un proveedor muy importante que tiene Israel Argentina, lo cual le permite integrar la venta de todos los cortes del cuarto delantero, y es muy buen negocio para los frigoríficos argentinos. Pero hay que hacer todavía un trabajo importante con el tema de exploración de nuevos mercados. Argentina hoy está con una preocupación, que es tener el 70% de sus exportaciones hacia China, y el mercado europeo paralizado. Vos fíjate que después la evolución, los clásicos mercados argentinos son siempre los mismos y no ha evolucionado. Lo único que evolucionó fue China por demanda china, no porque nosotros lo hayamos ido a buscar. Hay que hacer mucho trabajo todavía en explorar nichos de mercado que están hechos, y hay que ir a venderlos. Así es como está Australia, como está Estados Unidos, como va Uruguay. O sea, hay que explorarlos y hay que ir a trabajarlos. Obviamente que esto es un esfuerzo económico, para ello lo tenemos al instituto, pero hay que trabajar y buscar nichos de mercado para salir a buscar y conquistar mercados.
¿Suponés difícil la tarea de empatar el volumen exportado en el 2020 que nos sorprendió a todos, sobre todo cuando analizábamos el año en medio de del inicio de la pandemia? No, yo creo que no. Me preocupa, y esto lo habíamos hablado la vez anterior, este énfasis intervencionista que tiene el gobierno con respecto a los mercados y que no quiere y que quiera meter la pata sobre el mercado. Entonces ahí sí, si llega a poner algunas restricciones a la exportación pensando que va a parar el precio de la carne, los volúmenes exportados sí van a ser menores. Pero si no, te diría que por la demanda china, Argentina puede llegar a mantener esos niveles de exportación. ¿Vamos a crecer en eficiencia productiva teniendo en cuenta que China demanda mucha vaca y el criador me parece aprovechado en estos últimos años y sobre todo el año pasado en limpiar un poco esos campos de cría con vaca improductiva? Puede llegar a crecer en términos, pero no en forma relevante, no en Ajá. forma importante en esos que uno le gustaría tener un rodeo nacional con un 75-80% de relación ternero-vaca, de índice de destete. Es lo que uno anhela, lo que uno espera, tener productores Sí. mucho más eficientes en términos de eficiencia reproductiva. Repetimos siempre estos números: Argentina tiene 22 millones de vacas y produce 14 millones de terneros. Argentina tendría que estar produciendo 17 millones de terneros, que al año siguiente serían 17 millones de cabezas faenadas. Esto daría muchísima mayor eficiencia al sistema, estaríamos produciendo casi 4 millones de toneladas y podríamos estar abasteciendo tranquilamente el mercado interno y el consumo interno sin que caiga el consumo. Siempre nos fijamos y siempre sale mediáticamente que el consumo cayó por la crisis económica. El consumo cae porque no hay carne suficiente para producir. Estamos produciendo carne, te diría, a valores similares que en el año 80, hace 30 años atrás, 40 años atrás, cuando la población eran 25 millones de habitantes y hoy somos 44. Entonces, evidentemente el consumo per cápita cae si la producción no aumenta. Lo que tiene que hacer Argentina es el planteo de aumentar la productividad, ni siquiera aumentar la cantidad del rodeo, hay que aumentar la eficiencia reproductiva para tener más cabezas. Y esto no se ha dado históricamente en los 50, 60 últimos años. Entonces es difícil plantear por qué lo vamos a hacer ahora y sobre todo de vuelta teniendo la posibilidad latente de la espada de Damocles arriba, que en cualquier momento baja y quieren intervenir el mercado y cierran las exportaciones. Entonces es muy difícil invertir en un planteo donde las inversiones, si bien tenemos inversiones en manejos y sanitarias que no son caras, las inversiones en pasturas, la inversión en forraje, que una de las que más resultados te provoca y que tiene mayor impacto en términos de productividad, no son baratas. Entonces es muy difícil jugar con un escenario político donde esté complicado, no sabemos lo que pueda llegar a ocurrir. Este es uno de los aspectos para crecer, el hecho de producir más terneros. Otro de los aspectos es aumentar el peso de faena. Con estos procesos de recría, más allá de que el 2021 se presente como un año difícil para invertir en recrías suplementadas, ¿suponés que Argentina puede levantar el peso medio de faena o todavía estamos lejos de eso? Lo va levantando de a poco, pero estamos lejos. Estamos entre 2.25 y 2.30, estábamos en 2.20, 2.25 de vuelta. Está pasando parecido a lo que ocurre con la reproducción. Va Ahora, corregime, aumentando, pero Fede, perdóname que te interrumpa. Esto sí. 2.25, 2.30, debe ser de los pesos de faena más bajos del mundo, ¿no? Y de los grandes productores de carnes te diría que sí. Brasil está en 2.50, igual que Uruguay. 2.80 está Australia y estamos lejísimos de Estados Unidos, que está casi en 3.20, 3.30 el kilo de la res. Entonces, por eso te digo, es muy difícil, ya de por sí es muy difícil hacer terneros o tener pocos terneros, y encima que tenemos pocos chasis, que hemos fabricado pocos chasis, le ponemos poca carne encima. Entonces el proceso de recría, obviamente, que es el proceso natural para desarrollar esqueleto, para desarrollar musculatura, para crecer en peso de faena, es clave para hacer. Pero tenemos un consumo interno que está orientado hacia la mercadería liviana, hacia el ternero liviano, el novillito. Entonces hay que
cuando uno puede comer un novillito de 4.30, 4.40, 4.50, que puede ser para el doble Propósito, ¿no? mercado, claro, el doble propósito, mercado interno y exportación, hay que llevarlo a esto, pero es un proceso largo y también es un proceso tener un tiempo más en el campo, son costos financieros que hay que ocurrir, entonces es un combo completo que a veces el productor o el filotero quiere hacer un proceso corto porque el mercado te lo pide, porque la conversión alimenticia es más eficiente en un animal liviano que en un animal pesado, el carnicero te demanda animales livianos. El animal pesado viene traccionado por la exportación y la exportación hoy básicamente es vaca y es poco novillo, es muy poco novillo es lo que hay, es lo que falta y por eso es lo que vale. Todavía hay los frigoríficos exportadores que han hecho muchas inversiones en los últimos años en cámaras, en estructura, porque han evolucionado con estos números de exportación, te siguen demandando el animal pesado, te siguen demandando ese novillo que es el faltante, es la mercadería difícil de Argentina. La última, Fede. ¿Vamos a tener en esta zafra menos terneros que en la zafra del año pasado? Y no tengo ese número exactamente. A mí no me gusta hablar si vamos a tener más o menos terneros. Hay que ver los números de vacunación, qué es lo que te da. Tuvimos el año pasado, sí recordemos, una sequía importante en una vasta zona y esto afectó mucho los porcentajes de preñez. Puede ser que estén faltando y bueno, obviamente repercute en toda la cadena. Pero bueno, la zafra está empezando, sí creemos nosotros que va a venir con valores de firmeza. No vamos a esperar una baja del precio como ocurre normalmente a inicios de temporada. Creemos que va a estar firme, porque también está la pata macroeconómica, Silvio. Si vos no podés hacer nada con los pesos, ¿en dónde lo vas a invertir? Ya lo que vimos todo el año pasado. Desde junio en adelante vimos una firmeza del ternero, porque no se puede hacer nada otra cosa con los pesos. Yo me acuerdo que muchas veces definíamos, ¿qué hacemos? Compramos ternero, estábamos allá en septiembre, octubre, definiendo con Fernando algunas cosas, y decíamos, ¿qué hacemos? Y a 140 está muy caro, y mirá, hoy está un ternero de 180, 190, entonces es tan imprevisible todas estas cosas, no pensemos, no vamos a pensar que la hacienda va a estar mucho más barata. A lo sumo, siempre hablábamos que toca esos picos y se estanca. Yo creo que la macroeconomía te va a impactar en el sistema, la emisión, la mega emisión millonaria o billonaria de pesos impacta. Hoy te digo que la inflación impactó en la ganadería, no la ganadería y la carne impactó en la inflación. La mega emisión monetaria hizo que la hacienda valga más. Y eso vamos a esperar en unos terneros que estén firmes también a lo largo de esta nueva temporada. Bueno, impecable la charla, valoramos mucho tu participación, lo digo siempre, es un placer poder conversar con vos, intercambiar opiniones y como decía alguien alguna vez, argentinos a las cosas, habrá que atacar en algún momento la causa y no la consecuencia del problema. Te mando un fuerte abrazo, Fede, gracias. Silvio, un abrazo, gracias, buena semana. Igualmente, el médico veterinario Federico Santangelo, en la mañana de Mercado Visión. Pausa breve, regresamos en un minuto nada más.